Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más trascendentales en la historia del siglo XX peruano, es decir, vamos a hablar del conocido Oncenio de Leguía. Y tú debes recordar que Leguía es un apellido. ¿El de quién? El de Augusto Bernardino Leguía y Salcedo, conocido como Augusto B. Leguía. Él había sido ya uno de los tantos presidentes de la etapa llamada República Aristocrática. Su primer gobierno había sido entre 1908 a 1912. Sin embargo, de lo que vamos a hablar el día de hoy es de su segundo periodo de gobierno y vamos a ver cómo él, habiendo sido un civilista, es decir, un miembro del partido civil que gobernó durante la República Aristocrática, ahora él no solamente ya no va a ser un civilista, sino que se va a enfrentar a este grupo político. Te pido por favor que me prestes mucha atención y que desarrollemos juntos este tema. Empecemos como siempre por el concepto, es decir, de qué manera resumida podemos intentar comprender todo el tema que vamos a hablar a continuación. Diremos lo siguiente: el oncenio de Leguía es una dictadura cívico-militar de 11 años, de ahí deriva el nombre de oncenio, dirigida por Augusto B. Leguía, precisamente. Aquí tenemos en esta foto una imagen no solamente referencial, sino una imagen bastante particular porque nos demuestra cómo en esa fila, en la segunda fila, tenemos a los funcionarios, es decir, a los políticos más importantes, a las autoridades del gobierno de Leguía y al propio Leguía al medio con su banda presidencial, pero delante de ellos, es decir, delante de las autoridades civiles, políticas, están los militares. Durante estos 11 años, Leguía no va a poder gobernar si no fuese porque tuvo ayuda de los militares. Por eso diremos que fue una dictadura cívico-militar. El periodo, ¿de qué periodo del siglo XX estamos hablando? Estamos hablando de los años 1919, el año en el que acaba la República Aristocrática, según el historiador Jorge Basadre, e inicia este oncenio que irá hasta 1930. Aquí tenemos una foto. A partir de ahora ustedes saben que ya no es necesario utilizar pinturas porque ya existe la fotografía desde hace unas buenas décadas atrás, pero para la década del 20, del siglo XX, ya las fotografías eran de uso cotidiano. Tenemos ahí a Augusto B. Leguía en los primeros días de su segundo gobierno. En este periodo, en el oncenio, como te lo había dicho al inicio, en el primer PPT, el civilismo, es decir, el partido civil y sus miembros, van a ir perdiendo poder político, no necesariamente el poder económico, en algunos casos sí, en algunos casos no, pero el poder político lo pierde por completo. Leguía llega con otra clase de gente, que ya no son los aristócratas agroexportadores. Leguía llega con profesionales, Leguía llega con abogados, Leguía llega con militares, precisamente, y va a despojar, va a mandar afuera a los civilistas, es decir, a la aristocracia peruana. Hablemos ahora de los antecedentes. El civilismo, después de 20 años en el poder, recuerda que había estado oficialmente desde 1899 hasta 1919. Incluso podríamos decir que el gobierno de Nicolás de Piérola, el segundo gobierno que va de 1895 a 1899, también forma parte de alguna manera de este periodo aristocrático. Entonces, después de 20 años o más de estar en el poder, el partido civil va perdiendo apoyo poco a poco de la población. ¿Por qué? Porque como todo en la política, tiene un momento de auge y luego tiene un momento de declive. Entonces es en ese momento que Leguía muy astutamente decide separarse del que había sido su partido político por muchos años, el Partido Civil. Ahora Leguía va a ser aliado del Partido Constitucional. ¿Tú te acuerdas que hemos hablado de ese partido político? Pues es el partido político de uno de los héroes de la guerra con Chile. ¿Te acuerdas tú cuándo fue la guerra con Chile? Fue en el año 1879. Y desde esas fechas hasta ahora, 1919, todavía quedaba vivo uno de los héroes de esa guerra. Recuerda tú que Francisco Bolognesi murió en batalla. Recuerda tú que Miguel Grau murió en combate. Pero uno de los máximos héroes de esa guerra
fue el general Andrés Avelino Cáceres, y él todavía vivía para el año 1919 y su partido político era el Partido Constitucional. Ahora Leguía se va a acercar al Partido Constitucional porque tenía en la figura de Cáceres, todavía vivo, tenía a un gran símbolo nacional. Hecho esto, Leguía comienza a hablar mal de los civilistas y eso comienza a ganar mucho favor dentro de las juventudes que, como siempre, son rebeldes. Que Leguía se enfrente a los aristocráticos le gustó a la juventud, sobre todo a la juventud más ilustrada, más educada, es decir, estamos hablando de los sanmarquinos. En ese momento, recuerda tú que 100 años atrás no existían muchas universidades en el Perú. Casi podríamos decir que no pasaban de 5 o 6 en todo el Perú y definitivamente la más importante era la Universidad de San Marcos. Entonces, estos muchachos lo declaran maestro de la juventud. Mira tú, Leguía se enfrenta al civilismo, Leguía es declarado maestro de la juventud y Leguía va de la mano con Andrés Avelino Cáceres. Bueno, definitivamente para el año 1919 Leguía era el mejor candidato de todos. Por eso es que Leguía se convierte en una opción electoral para 1919 viable para nuevos actores políticos, ya no para la aristocracia, sino para las clases medias, sobre todo formadas por profesionales, gente que había brindado su tiempo para cultivarse educativamente y luego poder ser especialista en su trabajo. Y también en los sectores populares, estamos hablando artesanos, estamos hablando obreros, uno que otro trabajador rural, etc. Todas estas capas sociales menores, es decir, capas sociales medias y populares, comienzan a darse cuenta que el sistema de la aristocracia, el sistema civilista, está cerrado, no hay oportunidad para nadie. Y con Leguía se creía que podía haber una oportunidad para ellos. Aquí tenemos una foto también de cómo Leguía es aplaudido y muy bien recibido en San Marcos. Dicho sea de paso, la foto de arriba, como lo habrá sospechado, es Leguía con sombrero de bombín a la derecha y a su costado el héroe de la guerra con Chile, Andrés Avelino Cáceres, que muy viejo, pero todavía vivía en estos años. Propuestas, las principales de Leguía en el año 1919 fueron resolver cuestión de Tacna y Arica, que todavía desde la guerra con Chile, hace más de 40 años, me refiero, para 1919, no se había logrado subsanar, no se había logrado resolver. Todavía Tacna y Arica seguían bajo el poder y bajo la custodia de Chile. Mayor defensa nacional. Si te das cuenta, Perú había perdido Tarapacá, Arica y Tacna precisamente por una guerra. Por lo tanto, que alguien venga y te diga que va a haber mayor defensa nacional, es decir, mayor ejército, mayor capacidad naval, eso gustaba a la gente. Obras públicas, y hay que ser sinceros, en este punto sí cumplió a carta cabal. No digo que en los otros no, pero sobre todo en este podemos corroborarlo incluso saliendo a la ciudad. Cuando pase estas circunstancias actuales y podamos andar como lo hacíamos antes, nos daremos cuenta que muchas de las avenidas principales, como la hoy llamada Avenida Arequipa, en su momento llamada Avenida Leguía, unía en varios kilómetros la ciudad del centro de Lima con el litoral, por ejemplo. Muchas plazas, muchos lugares públicos, teatros, anfiteatros, fueron construidos o remodelados por este presidente Leguía. Y también prometió abaratar las subsistencias, es decir, los productos de pan llevar, los productos básicos, ¿verdad? El arroz, el azúcar, el pan, etc. Sigamos con los antecedentes. ¿Qué sucedió en las elecciones? Las elecciones se produjeron en los días 20 y 21 de mayo de 1919. Hubo disturbios con la policía, incluso hubo enfrentamientos a balazos, pero no por esta razón se detuvo el proceso. Tanto así que para el día 21 ya se sabía que Lima y Callao, que eran las dos regiones que tenían más población en el Perú, le habían dado la victoria a Leguía. Pero entenderás tú que 100 años antes los resultados no se sabían de inmediato. Y no solamente no se sabían de inmediato, sino que en este caso en particular había habido muchas dudas al respecto. Por lo tanto, se sabían los resultados en Lima y en el Callao, pero no se sabían los resultados en las regiones. Por eso es que Leguía decía, a mí me ha dado su voto Lima y el Callao, es decir, las regiones con mayor población. Por lo tanto, todo el Perú, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, me han dado su favor a mí, sostenía Leguía. Pero obviamente sus contrincantes no querían aceptar esa hipótesis. Decían que en las regiones podía haberse definido
las elecciones en contra de Leguía, lo cual es algo bastante improbable. Pero lo cierto es que no había algo que comprobara la victoria para alguno de los bandos. Por eso es que la Corte Suprema había invalidado un promedio de 20.000 votos que habían ido a favor de Leguía, porque habían dicho que había habido fraude. Entonces Leguía perdía 20.000 votos en un momento en el que en el Perú no votaban ni siquiera 1 millón de personas. Perder 20.000 era bastante. Y si esto seguía así, era el Congreso el que tenía que decidir quién ganaba, si el representante de los civilistas o Leguía, representante del Partido Constitucional. Y Leguía hizo algo que políticamente es muy astuto, porque él era demasiado astuto en la política, pero moralmente muy reprochable. ¿Qué cosa hizo Leguía el 4 de julio de 1919? Se adelanta a todos sus oponentes y antes que el Congreso diga algo o deje de decirlo, entra a Palacio de Gobierno apoyado por los militares y da un golpe de Estado. Saca al presidente, que todavía le faltaban pocos días para terminar de cumplir su mandato, que era el presidente José Pardo Ibarreda, y lo sacó del poder. Algunos dicen que innecesariamente. Sin embargo, la lógica de Leguía era: yo no voy a admitir que no me den por ganador. Por eso es que él a la mala entra a Palacio y se declara presidente provisorio. De esta manera podemos decir que Leguía, al no haber esperado y aceptado los resultados que dijeran las entidades, es decir, las autoridades pertinentes, podemos decir que ya desde el inicio Leguía se convirtió en un dictador, aunque los resultados podrían haberlo favorecido. Eso estaba más que claro. Acciones inmediatas. Leguía llega al poder de manera fáctica, es decir, de manera por los hechos. Él, por su voluntad, llega al poder y lo primero que hace es cerrar el Congreso. Luego, una vez que el Congreso está cerrado y es presidente provisorio, convoca, es decir, llama a una nueva Asamblea Nacional, que es lo mismo que decir un nuevo Congreso. Aquí tenemos el apoyo de la gente a estas medidas inmediatas. Ahí hay una fotografía de Leguía en las pancartas. Esta fotografía exactamente es de pobladores del Callao, vecinos del Callao que están apoyando a Leguía. Se redacta una nueva constitución y ponemos ahí la foto referencial de Mariano Cornejo. ¿Quién es este personaje? Es un sabio, es un intelectual muy importante en la historia del Perú, considerado el precursor, el padre de la sociología peruana. Si tú más adelante decides estudiar en la universidad sociología, pues te van a hablar mucho de este personaje porque es el fundador de esta ciencia social en el Perú. Y precisamente él se va a convertir en el ideólogo del gobierno de Leguía y va a bautizar a este nuevo periodo, ahora liderado por Augusto B. Leguía, como la patria nueva. Una patria en donde los civilistas, la aristocracia agroexportadora, ya no tenga nada que ver. Tenemos aquí un cartel muy conocido de esa época, dice: patriotismo, talento y energía. Eso es Leguía. Bueno, saben ustedes que las reglas del marketing y de la publicidad en el fondo no cambian mucho, en las formas sí. Un aviso como este, de repente hoy en día no llamaría mucho nuestra atención. Sin embargo, en ese momento era un mensaje muy potente y convenció a muchas personas. Vamos a decir lo siguiente: el concepto, es decir, la palabrita patria nueva, es muy importante. ¿Por qué? Porque se va a convertir durante el oncenio de Leguía en el sustento ideológico y constitucional, porque recuerda que Leguía ha mandado hacer una nueva constitución, un nuevo libro de leyes. Y esta patria nueva va a ser el mayor sostén de donde el gobierno de Leguía pueda encontrar argumentos a todo lo que hace. Un dato que te quiero dar a continuación es que el gobierno de Leguía, el oncenio, que precisamente se llama así porque duró 11 años, es el gobierno de mayor duración de toda nuestra historia. Ni Ramón Castilla, ni Manuel Ignacio Prado, ni Nicolás de Piérola, nadie. Te podría decir Odría, te podría decir Belaúnde, Alan García, Fujimori. Nadie ha llegado a estar en el poder 11 años. En el caso de Fujimori, por ejemplo, que es mucho más reciente, fue un dictador que estuvo 10 años. Por poquito, casi lo alcanza. Pero Leguía es la persona que ha gobernado más tiempo este país, 11 años.
Bien, avancemos un poco más rápido, chicos. La Constitución. ¿Recuerdas que te he dicho hace un minuto que Leguía mandó a hacer una nueva Constitución? Es decir, un nuevo libro en donde estén todas las leyes del Perú. El Congreso Constituyente, es decir, el Congreso encargado de escribir esta nueva Constitución de 1920, estuvo presidido por Mariano Cornejo, este intelectual del que te he hablado, padre de la sociología del Perú. Este Congreso Constituyente hizo reformas a la Constitución de 1860, que es la Constitución que en nuestra historia ha durado más tiempo. Miren ustedes, de 1860 a 1920 hay 60 años. Ninguna otra Constitución ha podido durar tanto. La última Constitución que nosotros tenemos es de 1993, es decir, que dentro de 3 años va a cumplir recién 30. Esta Constitución que Leguía estaba cambiando había durado 60 años. Y la nueva Constitución, es decir, la de Leguía, fue promulgada, es decir, fue aceptada y comenzó a entrar en vigencia el día 18 de enero de 1920. ¿Qué cosa proponía, qué cosa decía esta Constitución? En primer lugar, decía que el periodo de gobierno se extendía un año más. Hasta ese momento los presidentes, todos los presidentes de la etapa de la República Aristocrática habían gobernado 4 años, pues Leguía iba a gobernar 5, es decir, hasta 1924. Prohíbe la reelección inmediata. Presta mucha atención a esto. Prohíbe la reelección inmediata. El Estado peruano profesa la fe católica, es decir, el Perú como Estado, como organización estatal, estaba entregado a la fe católica, era la fe oficial. Aquí tenemos el símbolo del Vaticano. Y reconoce la legalidad, es decir, vuelve legales, reconoce ante la ley a las comunidades indígenas. Recuerda tú que estamos ante una persona que traía nuevas ideas y que lo que quería sobre todo era captar el favor de la mayor cantidad de personas. Así que también las comunidades indígenas estaban bajo el ojo de Leguía. Sigamos hablando de esta constitución, chicos, chicas. Se crean los congresos regionales. Hoy sabemos, y tú lo debes haber escuchado, hay un congreso, ¿verdad? Está aquí en Lima, pero representa a todo el Perú. En el congreso hay representantes no solo de Lima, están representantes de Loreto, de Puno, de Cusco, de Piura, de Arequipa, de Huancavelica, de todas las regiones del Perú, de las 25 regiones del Perú. Muy bien, Leguía lo que hizo es, aparte de que haya un congreso nacional, que existan 3 congresos más, uno para la región norte del Perú, para la región centro del Perú y la región sur del país. Fue un intento de dividir en 3 regiones al Perú para que estas 3 regiones tengan sus representantes. A eso se llama descentralización. Es decir, para que no todo esté en Lima, centralizado, sino que haya un proceso de descentralización. Se trataba, en estos congresos, se intentó tratar asuntos macro-regionales, es decir, los que pertenecían al Congreso del norte del Perú hablaran solo sobre sus temas, los que ocurrían en esa región, en la parte norte del país, y lo mismo los del centro y los del sur. Cada uno de los congresos trataba temas solo de su región. ¿Por qué pongo esta foto? Porque Leguía tuvo un aspecto muy positivo en muchas cosas y tuvo un aspecto negativo en muchas otras. Y uno de los aspectos negativos que más rápido salió a relucir fue el de su presidencialismo. Ya su llegada al poder ya era muy dudoso, ya podía decirse que desde que entró era un dictador, pero otros decían que las circunstancias lo habían obligado a hacer lo que hizo, ¿verdad? Ese golpe de Estado del 4 de julio de 1919. Sin embargo, a partir de 1920, rápidamente comienza a verse, comienza a constatarse, a verificarse que Leguía sí quería ser un dictador. Es por eso que él dijo lo siguiente: todas las resoluciones, es decir, todas las conclusiones de estos congresos, norte, centro y sur, tenían que pasar por el Poder Ejecutivo. Hasta ahí no hay mayor problema. El problema está que una vez que pasaba por el Poder Ejecutivo, o sea, por Leguía, él aprobaba lo que habían concluido en esos congresos, si él quería o no. En otras palabras, estos congresos, aquí, ¿de quién dependían? Dependían absolutamente de Leguía. Por lo tanto, si esos congresos querían seguir funcionando, ¿a quién tenían que rendir favor y a quién tenían que rendir pleitesía? Pues a Leguía. Y de esta manera Leguía, una vez más digo, muy astutamente, hacía que los políticos a nivel nacional se rindan ante él.
Aquí tenemos una caricatura de esos años, la caricatura es de 1924, en donde se le dibuja a Leguía como un inca, como un emperador con todo el poder, y las personas que están a su costado, uno está con los ojos vendados, que es un militar, el que está a su otro costado está resfriado, y si te das cuenta en la parte inferior hay una personita alabándolo, ¿no? Está arrodillado y estirando los brazos en busca de seguramente su favor o su perdón. La constatación, lo que comprueba que Leguía quería ser un dictador es que en 1922 él mismo comienza a variar, él mismo comienza a afectar su propia constitución y la reforma o la deforma. ¿Por qué? Porque el Congreso aprueba la ley de reelección inmediata, es decir, él tenía que ser presidente de 1919 a 1924. Ahora, con esta nueva ley de 1922, él podía ser presidente del 24 al 29. Pero como si eso fuese poco, cuando ya estaba en su segundo periodo, porque él ganó, entre comillas, ganó en 1924, 2 años después, 1926, se aprueba la ley de reelección indefinida. Es decir, podía llegar el año 29 y si él quería, pues podía postular, dicho sea de paso, postuló y ganó de forma fraudulenta hasta el año 34. Y si quería el 34, pues podía postular hasta el año 39. Y nosotros creo que tanto tú como yo podemos sospechar de que si hubiese llegado el año 34 siendo presidente, hubiese ganado nuevamente, ¿verdad? Pero ya con artimañas y con muchas ideas indebidas. Política. En el aspecto interno, ya sabemos que era una dictadura, el primer ministro, y mira este detalle, que se llamaba Germán Leguía Martínez, su primo hermano, fue el primer ministro durante los 3 primeros años de Leguía y se dedicó, entre otras cosas, también lamentablemente a reprimir y perseguir a los civilistas. Creó prisiones políticas, lo cual ya da una imagen del gobierno, ¿verdad? Había cualquier político que le criticaba, pues se iba para la cárcel, y las más representativas son las de Callao, es decir, la isla San Lorenzo, y las de Puno, en la isla Taquile. Aquí tenemos una fotografía de la prisión en la isla San Lorenzo. Como te puedes dar cuenta, la gente que está ahí no tiene pinta, no tiene una imagen de maleante, de delincuente. Son gente dedicada a la política, muchos de ellos intelectuales, simplemente criticaban al gobierno de Leguía. Y también este primer ministro Germán Leguía Martínez clausura muchos diarios críticos a Leguía. Y una vez que los clausuraba, hacían algo más inteligente. No solamente los clausuraba, sino que los clausuraba al inicio, pero luego comenzaba a dirigirlos él mismo, o gente cercana a él. Allá, durante los años del gobierno de Leguía ocurren las celebraciones del centenario de la independencia. En 1921 se celebra el centenario de la proclamación de la independencia por parte del general don José de San Martín, y en 1924 el centenario de la victoria de la batalla de Ayacucho, digamos de parte del general Sucre, pero también de parte de Simón Bolívar, el libertador. Estas dos fechas sumamente importantes para el Perú se celebraron durante el gobierno de Leguía. Y en el año 1923 Leguía va a consagrar al Perú a una imagen católica, que es la del Sagrado Corazón de Jesús. Esto fue la gota que rebasó el vaso para la juventud que todavía de repente podía creer algo positivo de Leguía, y comenzaron a nacer nuevos liderazgos, muy jovencitos. En ese momento, para 1923, un joven, Aya de la Torre, con 27, 28 años, se rebela al gobierno de Leguía y hace una gran marcha el 23 de mayo de 1923 y convoca a obreros y a estudiantes, y desde ese momento Leguía comienza a perder gente en los sectores populares, liderados por Víctor Raúl Aya de la Torre, que luego, años después, fundará el Partido Aprista Peruano, ¿verdad? Ese es un partido que existe hasta el día de hoy. Política, aspecto externo, para terminar con la clase, chicos y chicas. Él había prometido la solución de diferendos limítrofes, es decir, poder solucionar todos los problemas que teníamos en nuestras fronteras. Con Colombia, por ejemplo, firmó el Tratado Salomón Lozano en 1927, en donde se creaba un trapecio amazónico, por donde Colombia podía entrar al río Amazonas, y a la vez Perú ganaba unos cuantos territorios que hasta ese momento habían sido colombianos. Para la solución de este problema tuvo que intervenir los Estados Unidos. ¿Y por qué los Estados Unidos querían intervenir? Porque solamente 20 años atrás Estados Unidos había tenido un problema con Colombia, y es que le había quitado
digámoslo así, una provincia que hasta ese momento era colombiana, que se llamaba Panamá. Hoy Panamá es un país, ¿verdad? ¿Y por qué Estados Unidos le quitó Panamá a Colombia? Porque quería hacer el canal de Panamá, precisamente. Y luego de hacer el canal de Panamá, Estados Unidos obviamente lo administró por muchas décadas. El canal de Panamá es un corte artificial que se hizo precisamente a este territorio panameño para que por ahí transiten los barcos de todo el mundo. Y con Chile se firmó el tratado Radagamio-Figueroa-Larraín en el año 1929. Aquí tenemos una foto en donde está Leguía al medio, acompañado por las autoridades peruanas a su derecha, es decir, si tú estás viendo la pantalla, a tu izquierda, y a la izquierda de Leguía, es decir, a tu derecha, los representantes de los Estados Unidos, sobre todo el general John Pershing, que había tenido una participación en la Primera Guerra Mundial, y se llegó a la conclusión de que Tacna sería para el Perú y Arica sería para Chile. Ya no se hizo la consulta popular que Chile debió hacer 50 años antes, nunca se llegó a realizar, pero se llegó al acuerdo de que Tacna vuelva para el Perú y Arica para Chile. Por eso es que los actuales mapas del país hermano, Chile, y de Perú mismo, es el que vemos aquí en el dibujo, ¿verdad? Tacna para Perú, Arica para Chile. Además, Chile tuvo que pagar 6 millones de dólares como reparación de los gastos que, digamos, había sufrido Perú durante la guerra. Lo estaba pagando un poquito tarde, pero lo tenían que pagar. Y desde ahí, Tacna y Arica no han vuelto a pertenecer a un mismo territorio nacional. Cada uno está en su país. Muy bien, chicos, de esta manera hemos visto un primer aspecto de el gobierno de Leguía, que es el aspecto político. Seguramente seguiremos hablando de él en lo que corresponde a la sociedad, a la economía, etcétera, en las siguientes clases. Yo, de momento, espero que hayamos podido aprender un poquito más y les agradezco por su atención.